Amo la Navidad, amo las tradiciones navideñas. Estoy totalmente en el lado opuesto del PRI, que es medio Grinch con la Navidad. Para mí es como la temporada más linda del año. De hecho, ayer salí a caminar porque no pude hacer mucho ejercicio esta semana porque estaba viajando y dije, bueno, al menos voy a caminar un rato, ¿verdad? Como uno se da cuenta que se está poniendo viejo cuando en vez de ir a hacer ejercicio va a caminar. Entonces salí a caminar y sentí esa brisa fría que tenemos en Costa Rica en la Navidad. Y ustedes no saben, pero Venezuela y Costa Rica están en la misma latitud mundial. Si tú pones una regla de San José a Caracas, están exactamente en el mismo lugar porque Sudamérica sube un poco así, ¿verdad? Y nosotros estamos en la parte norte de Sudamérica. Entonces, el clima en esta parte del año es exactamente igual en Barquisimeto, donde yo crecí, exactamente igual. El frío, no tenemos nieve, ¿verdad? Blanca Navidad, tampoco en Costa Rica tenemos Blanca Navidad. Bueno, ahorita se puede comprar nieve de mentira, pero bueno, el punto es que, pero tenemos Navidades frías, con vientos más frescos. Entonces, ayer salí a caminar y me recordé a Barquisimeto, me recordé a la Navidad cuando yo estaba creciendo en Venezuela. Es mi época favorita del año, definitivamente. El tema de los regalos, ¿verdad? Pero tengo malas memorias, tengo muy malas memorias de algunas de las tradiciones de Navidad, porque cuando estaba pequeño en la iglesia en la que yo estaba hacíamos el amigo secreto, por eso no lo hacemos aquí, porque yo tuve una muy mala experiencia con amigos secretos. Yo decidí en Open House, no vamos a hacer amigos secretos. Si ustedes quieren hacer amigos secretos en su casa, lo hacen ustedes o en su trabajo lo hacen ustedes, pero yo nunca en mi vida vuelvo a hacer un amigo secreto, porque a mí me regalaron un par de medias en un amigo secreto. Y yo abrí el regalo así, yo tenía como 12 años en mi grupo de jóvenes, y, o sea, por favor, pero quien da un par de medias, casi que lo devuelvo. Pero bueno, esas son algunas de las tradiciones. Vamos a hablar un poquito de algunas tradiciones navideñas. El amigo secreto es una de esas tradiciones. Ahora, en mi casa y en mi familia, en la familia González Navarro, hemos comenzado una nueva serie de tradiciones navideñas y ha sido súper interesante, ¿verdad? Porque obviamente Ashley de otra cultura, yo de otra cultura, traemos diferentes tradiciones. Entonces, una de las tradiciones que comenzamos en mi casa es que resulta que el día después de Navidad, y por cierto, para empezar, la Navidad es el 24 a las 12 de la noche, no el 25, pero ese fue uno de los primeros problemas matrimoniales que mi esposa y yo tuvimos. No, la Navidad es el 25 en la mañana, uno se levanta y va al árbol. ¿Cómo que árbol? Es un pesebre. El punto es que, el punto es que tuvimos muchas dificultades matrimoniales, ¿verdad? Por la Navidad. Entonces, en la familia de mi esposa, el papá nunca cocinaba en el año, pero el día después de la Navidad botaba la casa por la ventana con el breakfast. De hecho, le llamaban desayuno de campamento, porque era demasiado desayuno, invitaban personas a la casa y tenían un maravilloso desayuno. Entonces, nosotros no hacíamos desayuno porque nos parábamos como a las 12 o 1 de la tarde porque habíamos rumbeado toda la noche, ¿verdad? Hacíamos sopa a la medianoche, ¿verdad? Bueno, ellos hacen desayuno, entonces ahora en mi casa hacemos un camp breakfast el día en la mañana. Y otra cosa que hacemos que también fue una razón de tensión en mi familia es que en la familia de mi esposa le hacían un queque al niño Jesús. Le cantaban cumpleaños al niño Jesús. Ahora, una pregunta. ¿A alguno de ustedes le hace un queque y le canta cumpleaños al niño Jesús? Levante la mano. Los latinos no hacemos eso. Entonces, entonces mi esposa me dice, y vamos a hacer el queque a Jesús y le vamos a cantar. Y yo, ¿cómo que? O sea, por favor, me estás trivializando totalmente a mi Señor Jesucristo. Pero ella me dice, pero suave, que Navidad viene de natividad, nacimiento, que le hacen a uno cuando uno nace, cuando le celebran el nacimiento, le cantan cumpleaños. Entonces me puse a pensar, primero, no vale la pena pelear por esta situación. Segundo, sí, tiene razón. Si celebramos, no sabemos si fue el 25 o el 24 a las 12, cuando nació Jesús, probablemente fue en otro momento del año. El punto es porque los judíos tienen un calendario totalmente diferente al de nosotros. El punto es que me puse a pensar, hey, si en realidad estamos celebrando el nacimiento, pues no hay nada de malo de cantarle cumpleaños, ¿verdad? 2022 velas en el queque, ¿verdad? Me puse a pensar yo, ¿verdad? Y entonces, bueno, ahora pues le cantamos cumpleaños todos los años después del 25 de diciembre, después de haber hecho el campamento, el breakfast camp, ¿verdad? En la tardecita, ya mi esposa tiene el queque y todos los años me siento incómodo cantándole cumpleaños a Jesús, ¿verdad? Todos los años, pero ya no lo digo, ya, ahora lo acabo de confesar aquí públicamente, pero ahora se ha hecho la cosa más normal. Ahora, otra cosa que hacemos que no puse aquí, y esto es otra cosa gringa totalmente, lo que quiere decir que pueden ver que la balanza se ha movido un poquito más al lado gringo de mi familia, es que el árbol tiene que ser un árbol de verdad y de paso el 26 se acabó la Navidad.
Y se desmonta el árbol y se tira a la basura. Si es un árbol ahorita ya, ¿verdad? Un poco más conscientes con el ambiente. Antes comprábamos un árbol porque había una organización que da una donación al Centro de Esperanza. Ahora compramos ese árbol y lo regalamos, pero en la casa tenemos un árbol. Finalmente tenemos un árbol artificial, ¿verdad? Pero lo cierto es que llega el 26 y esa mujer se levanta con una sola cosa en mente: quitar ese árbol. Se acabó la Navidad. Yo digo, Dios mío, pero deja que lleguen los Reyes Magos. En mi casa los Reyes Magos llegan el 8 de enero, el 6, el 7, el 8 de enero. Y esa cosa si lo podíamos extender hasta carnaval, porque en Venezuela tenemos carnaval, que es en febrero. Si lo podíamos extender hasta carnaval, mejor. Pero no, entonces esas son algunas de las tradiciones que tenemos en mi casa. Ahora, ayer comenzamos una nueva tradición que llevó esto a otro nivel, ¿ok? De verdad, comenzamos una tradición que yo creo, le dije a mi esposa, porque ni siquiera lo hablamos, lo discutimos, o sea, no lo hablamos de antemano. Ayer estábamos cenando, entonces Ashley dijo a los chicos, a mis 3 hijos, a mí, tengo una idea de una nueva tradición que quiero comenzar, y es la tradición del Advent, o Adviento, o Advenimiento, como sea que la llamen en tu tradición. Es una tradición que en mi mundo no lo practicábamos porque usualmente era una tradición católica, pero realmente es una tradición cristiana, no es una tradición católica, y es celebrar la venida de Jesús. Es decir que entre los últimos días de noviembre y los primeros días de diciembre se comienza una serie de ritos o de oraciones con el propósito de preparar nuestros corazones para la venida la venida de Jesús, porque nace por su nacimiento en diciembre que celebramos, pero el propósito mayor de esto, aparte de preparar nuestros corazones, que es un ejercicio espiritual demasiado bueno, también es que nos conecta con el hecho de que nosotros los cristianos creemos que Jesús va a venir otra vez. Entonces comenzamos eso ayer, hicimos unas oraciones que mi esposa leyó, encendimos una candela, una vela, porque una candela, en el español venezolano, candela se llama vela también, aquí una vela es otra cosa, ¿verdad? Se encienden candelas en la vela, pero es otra cosa. El punto es, Dios mío, tengo que empezar el sermón. Entonces, bueno, comenzamos una nueva tradición demasiado lindo, donde encendemos una candelita que representa la luz de Jesús viniendo al mundo, y también nos conecta con la idea de que los creyentes creemos que Jesús va a venir otra vez. Entonces, lo que quiero hablar hoy es que no hay nada de malo con las tradiciones que tengan en tu casa. Otro día nos sentamos y nos reímos un poco de las tradiciones que tenían en tu casa y que tenían desde pequeños, y cuáles de esas se mantienen en tu casa hoy o no. El problema que tenemos que tener cuidado es que las tradiciones de Navidad, y otra vez, yo entiendo a la gente que no le gusta mucho la Navidad por el tema comercial, ¿verdad? Que, puchica, la tienda Universal no ha terminado con Halloween y empiezan de una vez con la Navidad, entonces uno siente como que al final todo es un tema muy comercial, y yo entiendo un poquito de ese lado, o las tradiciones que hayan hecho en tu casa, algunas que sean más triviales, algunas que sean más significativas, como acabo de decir. El problema que tengo con las tradiciones de Navidad, y las debemos seguir haciendo, es que pueden trivializar a nuestro Señor, trivializar a Jesús y trivializar el gran propósito de esta temporada. Entonces, en las próximas 2 semanas, y terminando el 18 con un concierto de celebración donde vamos a tener un tiempo de reflexión especial, les invito a que inviten a sus amigos y a que vengan todos al concierto, va a estar súper bueno. Pero por las próximas 3 semanas vamos a reflexionar acerca del verdadero significado de la Navidad para nosotros como creyentes, y más importante aún para nosotros como seguidores de Jesús. Porque en un salón como este hay 2 tipos de personas: personas que creen en Dios y que creen en Jesús, y personas que hemos decidido, yo estoy en ese grupo, no somos mejor, los que estamos en este segundo grupo no somos mejor, ¿verdad? Pero es un grupo diferente, es el grupo de personas que han decidido no solo creer en Jesús, sino que han decidido seguir a Jesús, que han decidido que Jesús es más que una figura religiosa en la quien creemos, es más que un crucifijo en una cadena, o los que son más comprometidos, una cruz en un tatuaje, ¿verdad? Que Jesús es mucho más que eso, ¿verdad? Y el problema que tengo con las tradiciones, con los crucifijos, con los tatuajes de una cruz, es que podría trivializar a nuestro Señor como simplemente una figura religiosa y no como lo que Él verdaderamente es. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de eso. Cuando yo pienso en la Navidad, lo primero que me viene a la mente y lo que le enseño a mis hijos es que la Navidad nos recuerda a todos que en la primera Navidad Dios nos dio no lo que queríamos, sino lo que necesitábamos. Entonces yo siempre digo que la Navidad nos recuerda que Dios no siempre nos da lo que queremos, pero siempre nos da lo que necesitábamos. No siempre nos da lo que queremos,
pero siempre nos da lo que necesitamos, como un buen padre. Un buen padre, aunque pueda darle a sus hijos un montón de cosas, no siempre le va a dar todo lo que quieren, ¿verdad? Si yo le diera a mis hijos todo lo que quieren, ¿verdad? Tendría que tener mucha plata para darle un Bugatti y un Ferrari, que es la única cosa que están hablando ahora de carros. No tengo la plata para hacerlo, pero aunque lo tuviera, probablemente como buen papá no lo haría, porque no es necesariamente lo que necesitan, no es necesariamente lo mejor para ellos. Y eso es lo que nos recuerda la primera Navidad. De hecho, ustedes conocen la historia. No les voy a contar nada que ustedes no conozcan hoy, pero ustedes saben que la Navidad nos vino a traer dos cosas en nuestro Señor. La Navidad nos vino a traer un Salvador y un Rey. Eso quiere decir que Dios creía que lo que los judíos necesitaban en aquel tiempo y lo que tú y yo necesitamos hoy es un Salvador y un Rey. Un Salvador que te salve del poder del mal, del poder del pecado, que arregle el problema de la eternidad y que nos salve en el día a día del poder que tiene el pecado y la maldad en nosotros mismos para vivir libre y para vivir mejor. Un Salvador y un Rey que nos gobierne. Un rey, era un mundo de reyes como vamos a ver hoy, y que necesitaban ellos un rey, y necesitamos nosotros hoy un rey que nos gobierne. Pero este rey y este reino no es el mismo que ellos querían. Los judíos estaban cansados de malos reyes y de reyes opresores. Y en el puro momento donde vino Jesús al mundo, como vamos a ver hoy, habían un par de figuras de reyes que eran perversos. Estaba César en Roma, y había establecido como un rey títere a Herodes en Judea o Palestina, se llamaba en aquel tiempo. Un nombre que le pusieron precisamente los romanos. Y la figura de César y la figura de Herodes les recordaba a ellos lo peor del liderazgo. El liderazgo que oprime, el liderazgo que toma ventaja de los súbditos, de los seguidores. El liderazgo que era totalmente egocéntrico y corrupto. Ese era el liderazgo de Roma. Y ellos querían un nuevo liderazgo. Un liderazgo como el de David, el gran, glorioso rey David, que dirigía con su corazón y que sí cometió errores garrafales, pero que su corazón siempre estaba para lo mejor de las personas que le seguían a él. Y de hecho tenían una promesa que iba a venir un nuevo rey. Y el rey que ellos esperaban y el rey que ellos querían era un rey literal, un rey que los salvara y los liberara de Herodes y de César. Y ese no fue necesariamente el rey que vino. Ese no fue necesariamente el Salvador que vino, no fue un Salvador o un libertador literal. Todos recordamos el texto del ángel que dijo, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Todos sabemos el texto de este ángel que vino a decir, ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Es decir, que Dios creía que lo que los judíos necesitaban y lo que el mundo necesitaba era un Salvador y un rey. Y aunque ellos querían un Salvador literal que quitara el reinado de César, porque solamente podían ver lo que estaba enfrente de sus ojos como tú y yo. Solamente podían ver el problema presente, no podían entender y conectar los puntos de la historia completa que Dios está haciendo. Y tú y yo caemos en el mismo error. Vemos el problema que tenemos hoy, vemos la dificultad que tuvimos este año. Vemos el problema que estamos teniendo en el trabajo o con nuestra pareja o con alguna situación financiera y no vemos que hay un autor de una historia que es completa y que tú y yo somos una partecita pequeña en esa historia y que lo que ese autor de esa historia cree que tú y yo necesitábamos, igual como lo que creía que los judíos necesitaban, era un Salvador que nos libre espiritualmente del poder del mal y del pecado y un rey que nos gobierne en el día a día, que nos gobierne con una mano poderosa y con una mano bondadosa. No que lo gobernara como los demás gobernadores, pero lo que ellos querían era libertad de Roma, libertad de Herodes, y lo que tú y yo queremos es tener más dinero, es ser felices, es que no tener problemas con nuestra pareja, es que en el trabajo todo el mundo se comporte bien. Lo que nosotros queremos es algo que nos solucione ahora. Y Dios está diciendo, yo no te voy a dar siempre lo que tú quieres, pero siempre te voy a dar lo que tú necesitas. Y tú necesitas un Salvador, tú necesitas un rey. Mira lo que dice la primera vez que aparece en la Biblia el anuncio del advenimiento de Jesús. El ángel se le aparece a María. Mira lo que dice. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y no puedo profundizar mucho en esto porque sé que tenemos
poco tiempo, pero el nombre Jesús que acabamos de cantar, cuán hermoso su nombre es. Esa canción que tan poderosa que Ari cada vez que la canta la saca al parque. Jesús es la unión de dos nombres. Nombre que era común, muy común en una variación en el Antiguo Testamento. Este es la unión del nombre Josué, y Josué significa salvación. Pero cuando le pones una palabra, una letra, específicamente la letra Y, que es la misma letra de Dios, de Yahweh en hebreo, sale la palabra Jesús. Es decir, que el nombre de Jesús, literalmente, y los nombres son muy importantes en el mundo hebreo, porque tienen todo un significado. El nombre de una persona usualmente se le pone con un significado. Tu mamá te puso a ti el nombre, pues no sé, porque era famosa Tina Turner en ese tiempo y te puso Tina. ¿Verdad? No, los judíos le ponen un nombre pensando en el propósito a sus hijos, y a Jesús le pusieron la salvación de Dios. Dios salva, salvación de Dios. El profeta Isaías le dio otra serie de nombres, le dijo, Emmanuel, Dios con nosotros, Hijo del Altísimo. Mira lo que dice el ángel acerca de Jesús, mira el siguiente versículo. Él será muy grande y lo llamarán el Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará lean conmigo esta parte, el Señor Dios le dará un trono. Está hablando de un rey, de un salvador. El trono de su antepasado David. Y la gente, claro que sabemos quién es David. Estamos pidiéndole a Dios que alguien saque a Herodes y traiga de nuevo a un descendiente de David. Y reinará para siempre. O sea, David fue un increíble rey, no reinó para siempre, reinó 40 años, se murió y luego vino Salomón. Salomón reinó un tiempo grande también y luego se armó casi una mala palabra, se armó un desorden y los hijos de Salomón se pelearon y no, hombre, eso fue terrible y dos reinos y después vinieron los los babilonios y nos conquistaron, después vinieron los persas y nos conquistaron, después vinieron los griegos y nos conquistaron y ahora están los romanos y la verdad que estamos recansados y lo que necesitamos es un nuevo rey, no importa que no sea para siempre, pero aunque sea por este tiempo. Y luego viene el ángel y dice, no, este reino es diferente, este reino es para siempre. Su reino no tendrá fin. Va a reinar universalmente incluso este Mesías. Mira lo que dice el siguiente slide. Vamos al siguiente slide. Otra vez, Dios no siempre nos va a dar todo lo que queremos, pero siempre nos va a dar lo que necesitamos. Y el problema está en que lo que necesitamos y lo que queremos, al igual que mis hijos, no siempre está alineado. Lo que tú quieres y lo que Dios sabe que tú necesitas y que yo necesito no siempre está alineado. Porque nosotros somos muy limitados en nuestra visión. Porque nosotros vemos lo que está de frente de nuestros ojos. Nosotros vemos lo tangible y pensamos que eso es lo único real. Pero Dios ve más allá y Dios ve lo que tú y yo necesitamos. Y tal vez la prueba que te mandó este año es lo que Él cree que era exactamente lo que tú necesitabas. Y tal vez las dificultades que tú estás viviendo ahora es lo que Él cree que es exactamente lo que tú necesitas. Y si aprendemos a ver como Dios ve, si aprendemos a ver con sabiduría, de ver cómo Dios ve las cosas, tal vez vamos a recibir lo que Él nos da, sabiendo que eso es lo que necesitamos y lo que nos va a ayudar. El problema es que lo que queremos es diferente, ¿sí o no? Y yo estoy con ustedes. Yo quiero un Dios que me solucione. Mira la lista que te tengo aquí de lo que nosotros queremos. Vamos a la siguiente lámina. Queremos a un Jesús amigo, que cuando yo me sienta solo, no me pasa a mí, pero a todo el mundo le pasa en algún momento que se siente solo, ¿verdad? Pero que sientas como que está ahí Dios conmigo, Dios mi amigo, Jesús mi novio. Alguna gente incluso dice mi novio, me parece otra vez súper extraño, como como que ¿qué? O sea, entonces, Jesús es mi amigo, ¿verdad? Y cuando yo me siento solo, pues Él me da ánimo, ¿ok? Y otra vez, si eso te sirve, perfecto. Yo creo que Jesús quiere ser nuestro amigo. Jesús le dijo a sus discípulos, de ahora en adelante no miran Señor, miran amigo, tenemos una relación, perfecto. Pero es mucho más que eso. El Jesús bombero, ¿verdad? Yo varias veces lo he necesitado, ¿verdad? Como que una vez tuve un accidente en Estados Unidos, fue terrible, fue en parte accidente, en parte mi responsabilidad, mi culpa. 5 carros involucrados en una intersección que no se veía bien, la luz estaba en rojo, larga historia. De hecho, no creo que nunca había hablado de esto en público. El punto es que ese día yo le pedí a Dios, como Dios mío, si tú existes, sácame de esta. Porque yo sabía que lo que me tocaba era, si levantaba el accidente, el oficial, si lo levantaba como un error del conductor, que en parte había sido un error mío, pero en parte había sido la visibilidad de la curva, etc. Yo dije, si este tipo pone esto como accidente, voy para la cárcel.
voy directo para la cárcel porque hubo gente que salió herido. Y ese día yo dije, Dios mío, necesito que tú, antes que lleguen los bomberos, llega tú aquí, por favor, porque te necesito. Quiero que limpies el desastre, apagues el fuego y que limpies el desastre en el que yo estaba. ¿Alguna vez has estado en un momento así? ¿Alguna vez has estado en un momento donde dices, Dios mío, o sea, perdóname que no he ido a la iglesia, mi abuela va a estar súper, súper, súper orgullosa de mí que voy a regresar a la iglesia, pero por esta, si tú me sacas de esta, yo regreso a la iglesia todos los domingos. Si tú me sacas de esta, o sea, yo ni siquiera me sé los rezos, pero me aprendo los rezos, hago lo que tú quieras, ¿verdad? Porque queremos un Jesús bombero que nos apague el fuego y que nos limpie el desastre que nosotros mismos hemos creado. Vamos al siguiente texto. Queremos un Jesús hacedor de milagros, ¿verdad? Y por cierto, Jesús puede ser tu amigo, Jesús de vez en cuando te saca de un desastre y Jesús de vez en cuando te hace un milagro. De hecho, gran parte de lo que Él hizo es eso. Pero ese es el Jesús que queremos, ¿verdad? Queremos al Jesús que acude a nosotros cuando lo necesitamos, ¿verdad? Tenemos a un familiar enfermo, tenemos una situación nosotros mismos, entonces necesitamos al Jesús hacedor de milagros. Queremos al Jesús de hacedor de milagros. Nosotros pensamos que eso es lo que necesitamos y no siempre Dios piensa que eso es lo que tú y yo necesitamos, pero eso es lo que nosotros queremos. O el plan B, este es uno de mis menos favoritos, ¿verdad? Lamentablemente hay veces donde yo mismo he hecho eso, es cuando pensamos en Dios y en Jesús como al final de la lista. Ya intenté todo, ¿verdad? Ya intenté resolver yo solo, ya intenté resolver los problemas yo solo, ya pasé mi lista A, B, C, fui al banco, pedí préstamo, hice todo y luego ya no tengo nada que hacer. Voy a pedirle a Dios que me ayude. Y yo siempre digo, si yo fuera Dios, ustedes estarían todos fregados. Pero ahora me vas a buscar a mí, ahora me vas a pedir a mí que te ayude. No, ¿sabes qué? Arréglatela como tú puedas, te diría yo, ¿verdad? Pero por dicha yo no soy Dios porque sería terrible. Queremos un Dios que sea plan B. Queremos un Jesús que sea consolador, ¿verdad? Que nos haga sentir bien, ¿verdad? Que necesitamos una medicina que funcione rápido y que me levante el ánimo, ¿verdad? Para no deprimirme, para seguir adelante. Y otra vez, nada de esto está mal. No hay nada de esto en esta lista que está mal. De hecho, todo de esta lista Jesús y Dios a veces hace por nosotros. Pero esta lista está en la categoría de lo que nosotros queremos. Pero Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Entonces, vamos a poner esta lista en pausa y no hay nada de malo si tú quieres pedirle a Dios por un milagro, no hay nada de malo si tú estás en una situación difícil y le pides a Dios que te ayude. Eso en cierta forma te lleva a confiar en Él. Pero mi reto para esta Navidad es que veamos a Jesús como se suponía que lo teníamos que ver desde la primera Navidad, como un Salvador y como un Rey. Que de ahora en adelante Jesús no sea solamente el niño en el pesebre, que no solamente sea el regalito que recibimos, que no solamente sea todas estas tradiciones que trivializan un poco al Señor y no están mal, no tienen que dejar de hacerlas, no hay juicio. El 25 nosotros vamos a hacer nuestro queque, vamos a seguir nuestra tradición. El próximo domingo vamos a leer de nuevo un texto del Adviento y vamos a seguir celebrando la venida y preparando nuestros corazones para la venida del Señor. Sigue haciendo tus tradiciones, pero piensa, es Él mi Salvador, es Él mi Rey. Siguiente lámina dice, Jesús vino a salvar y vino a gobernar. Jesús no vino, vamos a la siguiente de una vez, Jesús no vino para que creamos, pidamos y cantemos. Nada de malo con pedir, creer y cantar. Acabamos de cantar una canción otra vez poderosa. De vez en cuando, algunos de nosotros que somos más expresivos levantamos nuestras manos. A veces yo, cuando estoy cantando una canción que las verdades de esa canción me conectan con Dios, abro mis manos y las pongo en esta posición. La posición física representa una condición espiritual. ¿No has visto algunos de los videos del Muro de los Lamentos en las noticias? Cuando yo tuve el privilegio de estar ahí y me encantaría regresar todas las veces que pueda a estudiar de Dios más en la Tierra Santa. Cuando uno va al muro, se llama el Muro del Oeste, la mayoría de la gente le llama el Muro de los Lamentos con bastante incomprensión. Y los judíos ponen una oración en algunas de las rendijas de los muros y comienzan a orar. Y en esa oración hacen un movimiento. Porque ellos creen que al generar movimiento, genera energía y todo debe adorar al Señor. Entonces no hay nada de malo de vez en cuando si eso es algo que a ti te gusta, si es algo que te sirve. A mí me pone en una posición espiritual, mental de no, las cosas no dependen de mí, mis manos están abiertas. Las cosas dependen de Dios. Y Dios, lo que tú pongas en mis manos, yo lo voy a administrar de la mejor forma, voy a hacer mi mejor esfuerzo con todo lo que me pones en las manos. Y las cosas que se van de mis manos, pues no voy a tener apego. Y otra vez, lo que te sirve a ti está bien que lo hagas, pero otra vez,
Jesús no vino para que hagamos eso solamente. Jesús no vino para que creamos. De hecho, fue nuestro Señor Jesucristo el que dijo, los demonios creen también y tiemblan, de hecho. Ellos saben más que tú y que yo del mundo espiritual y tienen mayor respeto y mayor temor que tú y que yo. Entonces, creer no es suficiente. Pedir, no hay nada de malo. Dios quiere que le pidamos. Cantar, ser más expresivos, ¿verdad? Como yo a veces o algunos de ustedes, nada de malo. Y hay algo espiritual y bonito acerca de eso. Pero lo que Él quiere de verdad de nosotros y lo que Él sabe que tú y yo necesitamos es que le sigamos. Porque ¿para qué tener un rey que no tiene súbditos? Es como que tú le dices, bueno, yo sé que tú viniste a salvar y yo sé que tú viniste a reinar, pero mi vida yo la vivo como a mí me parece, lo cual es un grave error. En el libro de los Proverbios, Salomón dijo, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia opinión, en tu apellido, en cómo las cosas se han hecho en tu casa o cómo haces tú las cosas. No. Un creyente dice, un seguidor de Jesús, no un creyente, un seguidor de Jesús dice, Señor, ¿cómo quieres tú que yo enfrente esta situación? Jesús, ¿cómo quieres tú que yo enfrente a esta persona que me ha hecho daño? ¿Cómo quieres tú que enfrente este problema en el trabajo? ¿Cómo quieres tú que enfrente este divorcio, esta separación? ¿Cómo quieres tú que maneje mis finanzas? ¿Cómo quieres tú que maneje esta relación con mi novia, con mi novio? ¿Cómo quieres tú que yo haga? Porque yo quiero ser un seguidor, no un creyente. Creer es fácil. Creer en realidad no es nada. Seguir es todo. Creer no es nada. Cualquiera cree, pero no cualquiera sigue. Cualquiera dice Diosito primero, pero no cualquiera reacomoda su vida y sus prioridades de acuerdo a lo que Dios dice. No cualquiera reorganiza sus finanzas personales de acuerdo a lo que Dios dice. No cualquiera trata a su pareja o a su expareja, mejor aún, que no se merece ningún buen trato, y no cualquiera trata a su pareja, a su expareja con amabilidad. No cualquiera trata a su esposo estando en un problema con amor y con paciencia. Pero cualquiera puede creer. Creer es barato. Seguir es caro. Requiere sufrir nuestro ego. Requiere pasar por alto la ofensa. Requiere hacer un sacrificio a veces financiero. Requiere de vez en cuando poner prioridades diferentes. ¿Y sabes qué? Y esta es una zona libre de juicio. Libre de juicio, porque yo viví mucho tiempo en iglesias que uno venía a que lo regañaran, a que le dieran durísimo con la Biblia. Uno se sentía re mal, ¿verdad? Oraba y seguía haciendo lo mismo y cada 7 días venía para otra tanda. Y estoy súper comprometido a hablar y enseñar los principios y valores de la palabra de Dios sin juicio, porque el que nos juzga es Dios. Pero al mismo tiempo, sí es importante que esto nos confronte. ¿Estás siendo tú un creyente o estás siendo tú un seguidor? Cuando tú examinas este año, ¿fuiste creyente o fuiste seguidor? Otra vez, estoy casi seguro, si estás aquí, estoy casi seguro que eres creyente. Pero no estoy seguro si eres seguidor. El seguidor lo demuestra con sus hechos. El seguidor lo demuestra con sus prioridades. El seguidor lo demuestra en su trato a las personas. Y no significa perfección. No se requiere perfección, Dios mío. No podría yo estar aquí frente a ustedes y tener autoridad moral para decir que tienen que ser buenos seguidores como yo. Porque yo a cada rato cometo errores. Recientemente tuve que llamar a una persona para disculparme porque se me fue la mano completamente en una situación. Y Dios no requiere de nosotros perfección, pero sí requiere un compromiso a seguir, un compromiso al progreso, un compromiso a que sea Dios el Señor de tu vida, el Rey de tu vida. Ok, vamos a seguir adelante hablando de esto un poco más. Cuando Herodes se enteró de que iban a ser un rey, como él era un tipo paranoico, era un tirano, estaba acostumbrado a vivir en un mundo de reinos y de imperios donde el más fuerte ganaba, y él entendía que el más fuerte era el César y no se iba a pelear con el César, pero debajo del César, él. Y sobre todo en Palestina, en Judea, en esa área. Entonces no permitía ninguna revolución, ningún levantamiento, ningún rumor de gobernanza y sabía que estaba haciendo un trabajo de tirano.
Herodes era un tipo que tenía demasiados conflictos en sí mismo. Su familia venía del lado de Edom, que era un pueblo pagano que precisamente le había dicho Dios a los israelitas cuando entraron a la tierra prometida que los sacaran, que pelearan en contra de ellos. Y al mismo tiempo, Herodes era demasiado pragmático y para poder gobernar bien esa área sabía que necesitaba estar bien con la religión judía. Entonces se convirtió al judaísmo. Se casó con una mujer judía. Y como todo político, decía que era de la religión del grupo donde estaba hablando ese día. Entonces, había hecho muchas cosas para congraciarse con el grupo, religioso de Israel. Había reconstruido el templo, el maravilloso templo de Salomón, y les devolvió la adoración al templo, que era algo muy importante para ellos. Había sido un gran arquitecto y constructor, reconstruyó un montón de palacios. Masada, que era una gran fortaleza, lo hizo él porque era un tipo que veía a largo plazo y que hacía construcciones masivas. Herodium o su propio palacio, algo impresionante. Otra vez que tuve la oportunidad maravillosa de estar ahí en esos sitios parado. Impresionante lo que este tipo hacía, un gran líder en el sentido negativo de la palabra, con gran liderazgo, pero lo que es cierto es que estaba paranoico y no iba a permitir que hubiese ningún otro rey aparte de César, que lo había puesto a él como rey ahí. Mira lo que dice: Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios, la Biblia le llama sabios, nosotros le llamamos los reyes magos, probablemente era una caravana como de 12 o 24, y nosotros pensamos que eran 3, porque habían 3 regalos, ¿verdad? Estamos totalmente confundidos otra vez, esas son las tradiciones de la Navidad. En Venezuela le decían, va a atracar, va a asaltar y va a matar. 3 malhechores, ¿verdad? Malhechor era uno de ellos, Melchor. Bueno, el punto es que los 3 reyes magos vinieron de Oriente. Estos reyes magos probablemente eran estudiosos, eran personas sabias, personas que estudiaban las constelaciones, eran científicos sabios, ¿verdad? O probablemente eran reyes también, no sabemos. La tradición cristiana le comenzó a llamar reyes a partir del 3er siglo por esta idea que en el Antiguo Testamento se decía que Jesús iba a ser un rey de reyes. Entonces por eso se decía que que habían venido algunos reyes, pero no sabemos si eran reyes, pero eso no es tan relevante. Mira lo que dice después el siguiente texto. El siguiente texto dice: ¿dónde está el rey de los judíos?, preguntaron. En Jerusalén vinieron ellos. Dicen: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Entonces estos sabios vinieron a adorarlo. El rey Herodes se entera de un grupo de personas, forasteros, que tenían una caravana, que tenían dinero y que habían venido a buscar un rey, que le traían regalos a un rey, y no era él. Y él dijo: hello, aquí hay un rey y soy yo. Y cuando se enteró que había nacido un nuevo rey, mira lo que pasó: invitó a estos señores a su palacio. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Era como que, ¿qué está pasando? Mira el siguiente texto. Mandó a llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y preguntó: ¿dónde se supone que va a nacer el Mesías? Y venimos a otro nombre: Mesías. Este nombre en griego significa ungido. De hecho, les tengo una pequeña explicación de esto. Significa ungido. ¿Ok? Y la palabra que nosotros encontramos, Mesías, es esta que significa ungido, y era muy común que hubiese un ungido. Cada vez que había un nuevo rey, lo que se hacía era que se agarraba un poquito de aceite de oliva, que representaba el poder del Espíritu de Dios o del Espíritu Santo, lo ponían en la cabeza de esa persona, y ese aceite bajaba sobre él, y era un símbolo de Dios ha venido a esta persona con un poder especial. Es un ungido de Dios, un ungido. Entonces Samson fue un ungido, el rey Saúl fue un ungido, el rey David fue un ungido, el rey Salomón fue un ungido. Pero la Biblia hablaba no de ungido, sino que hablaba también, vamos al siguiente punto, hablaba de el ungido. Y el simplemente poner esta palabra, que en hebreo se pronuncia HaMesías, y que significa el ungido, ya hablaba de otra persona. Y Herodes dijo: ustedes hablan no de un ungido, sino de el ungido. Y yo estoy interesado en saber, porque ustedes saben que yo soy muy religioso, es una persona de Dios, una persona que adora, ¿verdad? Yo les construí un templo. Háblenme de ese el ungido, que es diferente a todos los otros reyes. Háblenme un poco de eso, ¿verdad? Y
Y de ahí mismo viene, ese es el hebreo, y el Nuevo Testamento se escribió en griego porque después antes del Imperio Romano estaba el Imperio griego que le dio al mundo una lengua franca, una lengua común, y esto se tradujo al idioma griego, se llamó el Cristo. Okay, entonces nuestra palabra, el rey Mesías, esa era otra forma como se decía, Melech Mesías, que significaba el rey Mesías. Y nosotros en griego, o más bien en español, le decimos Cristo, y ese fue el Nuevo Testamento. Vamos a la siguiente lámina. El Mesías es el Cristo. Y Herodes está preguntando, háblame de este Cristo, háblame de este Mesías, que ustedes dicen que es el Mesías. ¿Ok? Ustedes saben lo que sucedió, vamos al siguiente texto. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada, llamó a los sabios al lugar y se enteró, y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Vamos al siguiente texto. Entonces les dijo, vayan a Belén, busquen al niño con esmero, cuando lo encuentren, vengan y díganme, porque yo también quiero ir a adorarlo, porque yo soy un tipo muy religioso. Ustedes saben lo que sucedió, ¿verdad? Este Cristo, este Mesías, el Mesías, cambió las cosas. Y un montón de inocentes murieron. Cosas que uno no entiende, ¿verdad?, de la historia. De la paranoia de Herodes. Y no vamos a entrar en todo eso, y ahí podemos hacer una serie de sermones solamente en eso, pero vamos al punto que estamos hablando hoy. Herodes entendía muy bien, para Herodes este niño era mucho más que una figura religiosa. Era un rey que venía a amenazar su reino, y él no podía permitir eso. Para los magos, para los reyes magos, el niño era mucho más que una figura religiosa. Para ellos, el niño era un rey. Dios nos dio un rey. Y como hemos hablado hoy durante todos estos minutos, la pregunta y el reto con el que yo quiero dejar a cada uno de ustedes es si Jesús, que sigue siendo el rey, como dice la canción mexicana, que es el rey, si Él está siendo el rey de tu vida. Si eres un seguidor del rey o eres un creyente en Jesús. La pregunta ¿es Jesús tu rey? No te estoy preguntando si crees en Él, te estoy preguntando si Él es el gobernador de tu vida. Dios en la primera Navidad nos dio no lo que queríamos, sino lo que necesitábamos. Él pensaba que necesitábamos un Salvador y un Rey, y Él piensa que necesitamos un Salvador y un Rey. Y este Salvador y Rey no es un Salvador literal, en el sentido de que nos va a venir a salvar la tanda y a salvar de los problemas que nosotros teníamos, como no lo salvó de Herodes y no lo salvó de el César. Es un Salvador espiritual, lo que quiere decir que es más allá de eso, que hay una historia completa. Y este Rey un día va a regresar. Y yo sé que nosotros no estamos pensando que Él va a regresar porque en realidad ¿quién se va a poner a estudiar? Hay gente que se pone a estudiar los últimos tiempos y todas estas cosas. En la cultura de nosotros no necesariamente pensamos eso. Cuando yo estaba pequeño, tenía 8 años, pasábamos todos los días, mi papá con mi familia, a la iglesia donde íbamos, y había un rótulo que había escrito alguien, no un rótulo, un graffiti que había escrito alguien con pintura que decía: Cristo viene, y decía una mala palabra que yo obviamente no voy a decir porque yo no soy mal hablado. Decía: Cristo viene, y decía una palabra que empieza por la A y termina con la O, ¿verdad? Que significa, en vulgar venezolano, significa enojado. Viene súper enojado. Y yo todos los días pasaba, decía: Cristo viene, y viene re enojado. Y yo como niño decía: qué raro, que viene enojado Cristo. Era una burla de que la venida de Jesús, o otra vez en la religión que te juzga, arréglate con Dios porque Él viene y Él viene enojado. Y otra vez, ahora tengo 42 años y Cristo no ha venido todavía. Pero ¿sabías tú que por cada profecía de que Jesús iba a venir la primera vez, hay 7 que dicen que va a venir la segunda vez? Y otra vez no se trata de que nos pongamos asustados y decir, pero sí se trata de que nosotros sepamos que hay algo más que la vida que nosotros vemos. Que Dios está escribiendo una historia completa. Y que hoy es el día de la salvación. Hoy es el día donde todavía tienes chance de escoger a Jesús voluntariamente. Porque este rey no se entromete. Este rey te da libre albedrío, te deja que escojas. Y cuando tú lo escoges voluntariamente, cuando tú decides seguirlo y reorganizas tu vida alrededor de Él, tu vida cambia para bien. Y si no decides hacerlo, a través de los retos, a través de las dificultades, eventualmente Él tiene que intervenir por tu propio bien, pero tiene que intervenir. Y es un poco más difícil. Entonces mi reto para esta Navidad, para cada uno de ustedes, es: vengamos ante el Rey. Digámosle a Jesús: no quiero ser solo un creyente, quiero ser un seguidor. Quiero que tú tengas señorío de mi vida.
que tú seas el Señor de mi vida, que el Señor significa el amo, el rey. Ese es el punto del sermón de hoy. Tal vez es simplemente una oración en tu mente donde le entregas el control para que Él reine tu vida. Tal vez es abrir las manos como a veces lo hago yo cuando estoy orando o cantando. Tal vez para algunos de ustedes que sientan hacerlo así, es ponerse de rodillas en el lugar que están, que es muy común hacerlo cuando vamos a la misa católica o en las iglesias en las que ustedes crecieron, tal vez era normal un momento de postrarse ante Dios. Pero que hagas cualquier cosa, aunque sea algo físico, que te ponga en una posición de decirle a Dios, realmente quiero que a partir de esta Navidad tú estés gobernando mi vida, que yo reorganice mi vida a tu señorío y que yo no lleve las riendas, que yo no sea el capitán de mi vida, sino que seas tú. Si tú haces eso y te comprometes a que eso sea una verdad en tu vida, tal vez vas a pasar de la categoría de seguidor, de la categoría de creyente, que es muy fácil y muy barato, a la categoría de seguidor, donde requiere un poco mayor sacrificio y un poco mayor de esfuerzo. Pero es ahí cuando Él es nuestro rey, cuando veremos los resultados que Él puede dar y no los resultados que tú y yo podemos producir. Señor, comenzando este mes de diciembre, comenzando esta Navidad, te decimos, queremos que tú seas nuestro rey. Te pido si hay alguien aquí que todavía no te conoce como Salvador, que pueda decirte hoy en una oración, decidir seguirte como el Salvador de su vida. Que no intente por sus propios méritos estar bien contigo, sino que ponga toda su confianza en ti. Y por los que ya hemos hecho eso, ayúdanos a recordar que no es confiar y creer lo que hace una diferencia para un cristiano, sino que el cristiano es diferente cuando sigue, cuando está sometido, sumiso al reino de Jesús en nuestra vida. Señor, perdóname por las veces que trato de dirigir mi vida yo. Perdóname por las veces que respondo como respondería a alguien que no cree que Jesús está dirigiendo y reinando en su vida. Y te pedimos juntos hoy que esta Navidad sea el recordatorio de vivir bajo tu reino, de vivir bajo tu señorío, de reorganizar nuestra vida entera de acuerdo a lo que tú nos dices. Ayúdanos a llevar eso a la práctica. Ayúdanos a esta Navidad realmente adorarte como Rey. En el nombre de Jesús.